Algunas veces hablamos de ajedrez. Tenemos algunos datos históricos, cosas que a los jugadores de ajedrez no les va a interesar mucho porque seguramente ya conocen todo esto, pero los que miran todo esto desde afuera pueden sentir ese interés que uno tiene por algunas extravagancias, ¿no? Así que contaremos alguna cosa. Por ejemplo, no hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos, bueno, qué sé yo. En general, nosotros preferimos creer que el ajedrez proviene de la India y el nombre originario, que como sabemos es chaturanga, un nombre mucho mejor que ajedrez probablemente, o más prometedor. A mí si viene una mina y me dice vamos a jugar al ajedrez, me interesa más o menos. Pero si me viene y me guiña el ojo y me dice ¿qué te parece si jugamos al chaturanga? Sí. Bueno, yo inmediatamente acepto. Medio hindú suena. Medio hindú. Es sánscrito, sí, Es sí, sánscrito, chaturanga. Se jugaba de a 4 al principio. Era aquel ajedrez de la India que se jugaba de a 4. Y los compañeros discutían sus 2 contra 2, ¿no? Discutían sus estrategias al oído, así como hacen los técnicos actualmente, Sí, tapándose que se la tapa la boca. Se levantaba a veces un velo negro delante de cada adversario para poder discutir las jugadas con cierta privacidad. Estoy pensando que no tenía sentido jugar de a 4, porque en realidad, del mismo modo, podrían haber jugado de 35. Jugar de a 4 o de a 5 o de a 6 es esto. Por ejemplo, el básquet se juega de a 5 por equipo. Y no es que todos deciden algo y lo hace uno, sino que todas las personas que juegan interactúan y hacen sus jugadas individuales y esa suma de individualidades produce una estrategia colectiva. El ajedrez jugado de a 2 es igual que el ajedrez jugado de a 1, porque ni siquiera se juega como en el truco, es Claro, decir, con el juego del otro. con el juego del otro. No, se mueve por turno una pieza y nada más. Ahora, Bueno, ¿sería el mismo juego como lo conocemos hoy? no, seguramente que no, pero digamos, la esencia sí era la misma y no creo que... Había 2 bandos y uno prevalecía. Y las piezas no se sustituyen, no se cambian, no se pasan un objeto, sino que simplemente se mueven de una movida por turno. Da lo mismo que lo decida uno o que lo decida una asamblea, ¿no? Bien. Pero vamos a ver cuáles eran las características diferenciales de aquel juego de ajedrez. En la India lo principal es lo dicho, ¿no? Que se jugaba de a 4. En la China, en cambio, había muchas variantes. Parece que el ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 a.C., año en que había sido llevado a la corte del emperador Wen Ti, famoso emperador. El tablero chino era igual al que conocemos hoy, pero estaba dividido en 2 mitades de 32 casillas cada una, y estas 2 mitades estaban separadas por el dibujo de un río o una trinchera llamada Wangguo, que era esa raya gruesa que hay cuando doblas el tablero. En el centro de las 2 filas iniciales había un enclave de 4 casillas llamado ciudadela. Mirá vos. Las piezas chicas eran pequeños discos donde se grababa y pintaba el nombre de cada una. Eran de color rojo o blanco. No se colocaban en el medio de la casilla, sino en la línea divisoria, como un semipleno. Las piezas representaban al rey, o si no, a 2 princesas. El rey se llamaba Chong, las 2 princesas So. Bueno, ¿para qué vamos a traducir al chino si todos conocen, ¿no? Elefantes, caballos, carros. Había una pieza en el ajedrez chino
que era el tiracohetes. Ah, mire. Este, ¿Cómo se movía? Así. Paov se llamaba esta pieza. Quiere decir que tiracohetes en China es Paov. Cuando alguien tira un cohete, todos le dicen Paov, Paov. Bien. Los peones se llaman ping. Los elefantes no podían atravesar el río o cañada que dividía el tablero, ya que los ligeros e imaginarios puentes, diría Sábato, que utilizaban los carros y también desde luego los peones, se hundían al paso de los elefantes. Así que la pieza llamada elefante, que son los alfiles después de todo, alfil en árabe es el elefante. El árabe es muy fácil. El elefante se dice alfil y todo por el estilo. Bien. Digo, de manera que los alfiles permanecían siempre a la defensiva en tu campo, en su propio campo. Se cuenta que el ajedrez chino fue inventado por un jefe militar para reanimar el valor de sus subordinados, quienes, según parece, abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres, después de una dura campaña, pedían que se les dejase regresar a sus casas. Y parece que este general, en lugar de hacerlos regresar, inventó el ajedrez. Y el juego levantó los ánimos decaídos y mantuvo a los soldados en sus puestos. Bueno, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tuviera experiencia en estas cosas. Ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado y cuando después de una campaña, por ejemplo, de 5 años en Siberia, los ejércitos quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez. Y el ejército empieza a sentirse maravillosamente bien. Hablaremos del ajedrez japonés, en el que también había unas figuras extrañas. Por ejemplo, estaba el leopardo cruel. Eso de calificar a la pieza es estupendo, ¿no? Por ejemplo, el rey usurpador, el alfil de porquería. Claro. Ya sabe por dónde viene, más o menos. Bueno, también estaba el carro de incienso, el carro que retrocede. Había una pieza que se llamaba el carro que retrocede, otra que se llamaba el príncipe heredero, que me imagino muchas veces se subía al carro que retrocede, como ocurre. Había también ciervos, toros, halcones y águilas, era una cosa complicadísima. Sí, no hay lugar para tanto. Y era tal la cantidad de piezas que era difícil encontrar casillas libres para hacer un movimiento, ¿no? También estaba el estratego de las piedras preciosas, que en realidad era el rey. Se le llamaba el estratego de las piedras preciosas. Como se le llama en algunas mitologías el señor de los anillos al rey, ¿no? Bueno. Desde luego había caballos, peones, torres, todo. Las torres en realidad siempre en el ajedrez antiguo era el carro, ¿no? Es más razonable un carro que una torre que se mueva. Sí. Porque fíjese que todas las otras piezas son, en la realidad, cosas que se mueven. El caballo se mueve, el elefante se mueve, el rey se mueve, la dama también y los peones. Pero la torre no se mueve. No. Me dirá usted, estaban hablando de torres de ataque. Es decir, de carros. Estamos diciendo la misma cosa. La torre que simboliza la torre del ajedrez no es la torre de los ingleses. Es más bien una torre destinada al ataque de una plaza sitiada, ¿no? Supongo que será eso. Bueno, este juego en el Japón era muy popular y los primeros europeos que llegaron al Japón observaron esa popularidad. No sé a qué primeros europeos se referirán. Calculo que a los jesuitas, a esos tipos, ¿no? Porque en realidad el Japón permaneció cerrado a todo contacto con el resto del mundo, hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Cuándo aparecieron quiénes? Los norteamericanos. Fueron, hicieron una primera
primer viaje, un primer desembarco. En general no te dejaban desembarcar, ¿eh? Llegabas al puerto y no te permitían que desembarcara. Y así le fue en la primera incursión. Pero después hicieron una demostración de fuerza, muy significativa, y los japoneses aceptaron. Coincide esto con el comienzo del imperialismo norteamericano, allá por 1850, creo, no me acuerdo quién era presidente, Pierce posiblemente. Y eran tiempos en que empezó este espíritu, que continúa todavía, que en aquel entonces era una avidez desesperada de tierras. Recuérdese que se incorporaron más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierras mexicanas, bastante más. En esa época también sucedió una cosa. Parte una orden presidencial, yo creo que es de Pierce, pero no me acuerdo, que dice: cómprenle tierra a cualquier país, a México y a cualquier país que venda por cualquier plata. Y entonces, lo primero que se les ocurrió fue adquirir Cuba. Vamos a comprar Cuba. Y se reunieron en Ostende unos embajadores americanos. Esto se lo voy a contar bien un día porque tiene su gracia. Y empezaron a decir que había que ofrecerle $1.200.000 a España por Cuba. Y que si no aceptaba, había que declarar la guerra. Y en realidad Estados Unidos estuvo buscando un casus belli para declararle la guerra a España, cosa que al final hizo en Cuba, ¿no? Bueno, todas esas, el comienzo de esa locura imperialista coincide también, ¿no?, en la aparición de los barcos norteamericanos en Japón. Pero Japón los dejó desembarcar e inmediatamente, con enorme rapidez, se convirtió en la primera nación asiática que empezaba a adoptar todos los hábitos de la vida occidental, o muchos de esos hábitos. Bueno, pero no sé por qué le digo todo esto. Digo porque acá dice los primeros europeos del Imperio de Japón. Bueno, no sé. Había tanto entusiasmo que parece que había un edificio para los jugadores buenos de ajedrez, los jugadores que sobresalían. Te nombraban jugador profesional del Estado, te mandaban a vivir a un edificio, te pagaban todo. Todo ahí. Todo te garpaban. Como el predio del AFA. Alfajores, tráigame un alfajor. Sí. Está pago. Sí. Un vermú con ingredientes. También, todo por el ajedrez. Todo porque era jugador profesional del Estado japonés, ¿no? Era como un funcionario del Estado. Entre los árabes existía una clasificación respecto de los jugadores, una especie de hándicap. Había 5 clases según la habilidad. El muy bueno, el más o menos, el regular y el malo. Digo por decir cualquier cosa. Y cuando un jugador alcanzaba la clasificación de Al-Ahad, le tenía que dar ventajas a su oponente, ventajas que eran tanto mayores cuanto peor jugara el oponente. Los buenos por ahí le daban un caballo, una torre, qué sé yo. Dicen que el califa Harún al-Rashid, amigo de este programa, Harún al-Rashid quiere decir a Aarón el ortodoxo. El árabe es muy fácil. Harún al-Rashid significa Aarón el ortodoxo y así por el estilo. Aarón el ortodoxo había llegado a la categoría de Al-Ahad y no había quien lo derrotara, pero mitad también por alcahuetes que eran, porque tenía miedo de ganarle porque por ahí se enojaba y te metía en cana. En cuanto a otras curiosidades, fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente, ¿no? La primera partida viviente, es decir, con tipos haciendo de piezas, se jugó en la India a principios del siglo XVI. Como piezas se utilizaron elefantes, caballos, camellos montados por paladines y también soldados de a pie y que hacían el papel de peones. Los reyes
eran por un lado el propio emperador Akbar de la India y por el otro un rajá invitado por el soberano. Bueno, parece que los reyes hacían de reyes, pero también eran los que tomaban las decisiones. Qué curioso, claro, la decisión tomada por una pieza. Claro, juega desde adentro. Juega desde adentro. Pero así no vale, porque tiene un valor simbólico. No, no vale, pieza. Evidentemente, no vale. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1564 una partida viviente con carácter anual durante varios siglos, ¿no? Y el origen de esas partidas se hallaba en una historia. Parece que la hija del gobernador, llamada Leonora Paricio, ¿qué tal, Leonora?, despertó el amor en el corazón de dos jóvenes, uno llamado Rinaldo de Angarano, sí, el que te pide la mano, y el otro Vieri de Valorana, sí, el que te pide a tu hermana. Y los rivales, en lugar de agarrarse a cuchilladas, como hubiera hecho cualquiera, prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se la escolasearon al ajedrez. Bueno, mucho mejor hubiera sido, pensará uno, preguntarle a Leonora cuál de los dos le gustaba más, ¿no? Pero no entraba en las cabezotas de aquellos ajedrecistas esta extravagancia que consiste en consultar a la dama. Bueno, al final creo que ganó Angarano, el que se llevó la mano. Enrique I, rey de Inglaterra, jugaba hace ya mucho tiempo esas partidas por correo. La jugaban Enrique I, rey de Inglaterra, contra Luis VI, Luis el Gordo, ¿no?, de Francia. Y había un barco especialmente para eso, que iba y venía con un correo. Claro, no es que jugaba por correo electrónico. No, claro. No, iban tipo y venían, ya estaban podridos los el partido se hace tedioso. Le cambiaba la jugada para sí, perder, bueno. Parece el Atlético de Madrid. Así. Sí, señor. Luis el Gordo, Luis VI el Gordo, fue el primero que se hizo traer cartas del Oriente y el primero que hizo pintar cartas en Europa. Trajeron los cruzados unos cartones y con esos cartones se jugaban unos juegos que le llamaban naib en Oriente. Y ahí viene la palabra naipe, ¿no? Y Luis el Gordo, pobre, que estaba ahí enfermo en un calabozo, lo tenían encerrado porque estaba un poco loco, lo atendía una jovencita que era la única que tenía piedad de él, se entretenía únicamente jugando a los naipes. Bueno, ese fue el que jugó la partida con Enrique de Inglaterra y ganó Luis. Para terminar tenemos una lista de personajes de la historia que fueron estupendos jugadores de ajedrez. El rey de Prusia, Federico el Grande, ¿no?, también era buen aficionado al ajedrez, jugaba a veces simultáneas con 4 o 5 giles al mismo tiempo, ¿no? Y aquí está la lista: Balzac, Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, mirá vos, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx, Engels, lo escriben con H, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Eric Satie, Ferdinand de Saussure, todos amigos de este programa, Ramón y Cajal, Bismarck, el canciller, ¿no?, Enrique IV de Francia, Benjamin Franklin, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, que estaba loco, o era Jorge IV que estaba loco. Bueno, Lenin, Lincoln, Luis XIII y Luis XIV de Francia, Napoleón III, ¿no?, Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de España, sí, Santa Teresa de Jesús, los papas, Inocencio X, León X, Urbano VIII, Martín Lutero, Abderramán de Córdoba y el ya citado Harún al-Rashid. ¿Qué le parece? Qué reunión de consorcio. Sí. No eran ajedrecistas profesionales, pero eran muy buenos, muy buenos.
Habrá visto que en esta charla hay poetas, reyes, en esta lista, en esta última lista, filósofos, músicos, pero no hay cantores de tango. De modo que parece que dedicarse al tango y dedicarse al ajedrez son cuestiones absolutamente opuestas. Eso por lo menos fue lo que nos dijo el discotecario, ¿no? El de la discoteca, mitad para no atendernos. Sí, es una conclusión Dijo, no, mire, apresurada. los cantores de tango, ninguno ¿Qué sabe el juega al discotecario? Tampoco hay discotecarios en la lista. No. De modo que de cara a la Y me general dice, es la bueno, ley. sin embargo, yo encontré, me dice el tipo, una milonga Sí. que vamos a escuchar ahora y que evidentemente es una clara alusión al ajedrez. Se llama En Blanco y Negro y la escucharemos en la versión de Edmundo Rivera.